Colombia campeón del mundo de minifútbol, agosto 16 del 2021, sacado de El Espectador. La hazaña detrás del título de Colombia en el Mundial de Minifútbol. Llegaron a Ucrania por sus propios medios. El primer entrenamiento lo hicieron 48 horas antes del torneo. Todos los futbolistas son jugadores olvidados del fútbol profesional colombiano y aún así tumbaron a las principales potencias de la disciplina que se juega 6 contra 6 en cancha sintética. Los colombianos celebran con las jugadoras de Estados Unidos ganadoras de la rama femenina. Llegaron a Ucrania por sus propios medios. Un grupo de 12 futbolistas que lo sigue intentando en el fútbol profesional, pero que conformaron una nómina de élite sin una preparación a la altura para luchar por el título del Mundial Sub-23 de minifútbol de Kiev, disciplina de fútbol 6 en cancha sintética. Vencieron 4-1 en la final a República Checa, campeón defensor, principal potencia y un equipo que llevaba un invicto de 3 años y se coronaron como los nuevos reyes del minifútbol. Una porción del equipo juega en el Mazarrón, equipo de la cuarta división del fútbol español. Algunos juegan en Bélgica y otros en Miami, pero todos, sin excepción, se ganan la vida en el fútbol 11. Solo 2 jugadores juegan en Colombia, Juan Felipe Castaño y Juan David Marín, ganador hace 5 años del reality de Sueño Fútbol de RCN y quien hasta hace unos meses jugaba para La Equidad. Es un equipo al que le sobra la jerarquía. Nadie sabe lo que tuvimos que vivir para llegar aquí, venir de tan lejos. Fuimos el único país de América y nos enfrentamos ante todas las potencias en sus tierras, con todo organizado para que ganaran ellos. La organización, la hinchada, el proceso y la infraestructura estaban hechas para que los europeos fueran los campeones. Hasta en nuestro país no tuvimos apoyo porque mucha gente no creía en este deporte, pero con jerarquía, aunque la marea siempre estuvo en contra, sacamos el barco adelante, le ganamos a la potencia y salimos campeones. Esto es histórico. Las palabras a este diario de Marín, quien en su regreso seguirá buscando equipo luego de finalizar su vínculo con La Equidad tras los problemas económicos de la pandemia. El proceso inició con un heroico tercer puesto en el Mundial 2018 en República Checa, por lo que el objetivo era superar esa marca. El futuro lo hacen los hechos, y somos los campeones del mundo. Necesitamos apoyo. La Federación Colombiana de Minifútbol aún no está del todo organizada y unas pequeñas empresas que fueron de las pocas que nos creyeron nos ayudaron a llegar a Ucrania, reconoció el defensor Juan Felipe Castaño, quien espera con el surgimiento de la Primera C encontrar un equipo. El primer entrenamiento de la selección lo hicieron 48 horas antes de debutar en el torneo. No había forma de juntar al plantel antes o en otra oportunidad. A los jugadores los acompañaban un entrenador español, el presidente de la federación, Jonathan Lozano, y un periodista que se encargó de ser el todero de la delegación. No recibimos apoyo de la Secretaría y Alcaldía en Manizales, sino empresas y personas que tienen poco pero que quieren compartir para apoyar al deporte.
y regresamos con el deber cumplido a decirle y agradecerles que hicieron parte de este sueño. Fueron muy pocos los que creyeron en nosotros. Acá la situación, con toda la preparación y organización, estuvo en contra. Tuvimos absolutamente todo en contra, pero igual salimos adelante. Yo no lo puedo creer. Esto de verdad es de admirar, añadió Juan David Marín.